La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco presenta Posgrados en Diseño, el podcast. El diseño no existe sin investigación. Segunda temporada de diálogos con investigadoras e investigadores de diversas disciplinas sobre la pertinencia, incidencia actual y el futuro de la investigación en diseño. En este primer episodio, Francisco de la Torre conversa con Luis Jorge Soto Walls, profesor e investigador del Departamento de Evaluación de la UAM Azcapotzalco. Hola Luis, muchas gracias por estar aquí en este espacio de podcast de los posgrados en diseño. Quisiéramos escuchar de tu voz un poco de tu perfil. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Sí, yo te diría que yo soy un diseñador industrial, formado desde hace ya algunos años, y de hecho empecé a trabajar sobre cuestiones de diseño desde que salí de la licenciatura. Tuve oportunidad posteriormente de hacer la maestría y un doctorado, pero el doctorado fue en arquitectura, también un doctorado que estudié en educación, pero en realidad, pues sí, lo que ha sido mi trabajo en los años más recientes ha sido sobre la educación y sobre todo la educación en diseño. Estuve metido durante un buen tiempo sobre cuestiones de las competencias, o sea, aquellos dominios, aquellos elementos que debía el profesional de diseño tener o lograr y qué era lo que implicaba en términos de estructuración, planes de estudio para poder adquirir esas competencias. En términos generales es lo que me ha interesado trabajar y mi investigación está en eso. Formo parte de un área de diseño y educación del Departamento de Evaluación aquí en la UAM. Y eso pues me ha permitido precisamente sobre el gusto de poder hacer investigación, pues el tener el respaldo institucional para hacerlo. Tengo 44 años aquí y pues no me planteo todavía los últimos que estaré. Ok, muy bien. Justo investigación y diseño es el foco de este espacio, de este podcast. Quisiéramos empezar sobre el tema preguntándote cuál es tu panorama, cómo ves en general la cuestión de la investigación y diseño. ¿Cómo está el diseño, la investigación en México? Sí, mira, yo considero que pues las principales instituciones que han fortalecido la investigación pues han sido básicamente las instituciones públicas, que en realidad sí le dan entrada a la posibilidad de contratar gente que dedique tiempo para poder hacer investigación. Yo creo que el planteamiento que se hizo y durante mucho tiempo, yo creo que por como era visto la profesión del diseño, que subsistían dos preguntas. Una pregunta fundamental era: ¿el diseño es una profesión que pretende ser una disciplina o efectivamente es una disciplina? Se ha conformado como disciplina y para tal razón tendría que tener una generación de conocimiento. Y para esa generación de conocimiento, que era la otra pregunta, es pues ¿cuál es el objeto de estudio del diseño? Porque hasta el momento, en realidad, el diseño se veía muy vinculado pues con otras disciplinas. Entonces, cuando se habla de la historia del diseño, se habla de la semiótica del diseño, la educación del diseño, siempre pareciera que tanto la metodología como el objeto de estudio se carga mucho más a la otra disciplina que complementa el estudio que el propio diseño. Y entonces esa era la pregunta que subsistía. Yo creo, y actualmente que se ha ido definiendo cada vez más, el diseño y su participación en conjunción en términos de no solo como potenciación, sino como aportación de valor, en conjunto con otras disciplinas. Y que el buscar, el decir tenemos un objeto de estudio único, cuando además es tan activo, tan dinámico, por el trabajo que tienes con la sociedad, con el contexto, con la cuestión histórica, pues hace que no puedas establecer como una disciplina fija como lo tendrías en las ciencias duras o en otro tipo de ciencias que pues ya tienen una serie de parámetros y de metodologías y de formas de trabajo claras, ¿no? Ok, aprovechando que cierras con esta idea de la interdisciplina, ¿cómo ves el papel de las y los investigadores en diseño en su relación, vinculación con otras y otros investigadores de otras disciplinas?
Sí, mira, yo creo que la investigación, aparte, digamos, del motor que tiene que haber por generación de conocimiento y interés por avance en la propia disciplina, lo que pasa es que requieres ciertos estímulos que hagan que tú tengas ese interés por ese trabajo, por esa vinculación. Yo sí creo que el diseño poco a poco lo ha ido aprendiendo por esa falta de tradición. Le ha ido costando cierto trabajo, pero las propias instituciones, a manera de fortalecer y fomentar el trabajo de investigación, no solo en la disciplina de diseño, hay otras disciplinas que no son tan duras y que también son mucho más aplicadas o mucho más interdisciplinarias, como lo definió hace relativamente poco CONACYT, en un reconocimiento a ciertas disciplinas, hace que necesites pues empezar a trabajar en nuevas formas y en nuevas metodologías y en nuevas, digamos, tipos de productos que hace valer, digamos, el desarrollo de lo que tú generas como conocimiento. Entonces, sí creo que hoy por hoy el diseñador sí tiene cabida, ser reconocido por sus pares. Cada vez más empiezan a existir publicaciones indexadas o publicaciones reconocidas que tienen una seriedad que permite pues una discusión tanto en lo teórico como en generación de conocimiento mucho más importante. La preocupación que sigue existiendo es cuando rivaliza la parte de generación de conocimiento con el desarrollo del proyecto. Porque por el desarrollo del proyecto se ve como una actividad que está capacitado, que tiene una metodología ya de alguna manera establecida y que tiene un producto al final. Y ese tipo de trabajo, que además se ha desarrollado muy ampliamente tanto en la arquitectura como en los diseños, y que lo sabemos hacer muy bien, se acerca mucho más a aspectos de profesionalizar el trabajo del diseño que de conceptualizar o generar conocimiento. Entonces, a veces hay esa confusión y pensamos que el aspecto creativo que manejamos muy bien en la parte proyectual, pues de repente lo podemos hacer de la misma manera para la generación de conocimiento y tiene pues otro tipo de reglas distintas, sobre todo por la parte conceptual, ¿no? Yo sí creo que también se ha ido vinculando cada vez más el diseño con otros sectores y con otras disciplinas, no solo en el trabajo profesional, sino también en la academia, y te hace comprender no solo las formas de trabajo de los otros, sino también establecer qué tiene valor y qué no tiene valor. Porque a veces la falta de comparación o la falta de claridad de qué es relevante y qué no es relevante nos lleva a que cierto tipo de investigaciones, aunque pueden aportar algo, no es lo suficientemente significativo para el esfuerzo o no aporta de manera aplicada algo que resuelva más allá tanto la educación y lo que vas queriendo que evolucione la propia profesión o disciplina, ni la propia sociedad, ¿sí? Entonces consideramos que el proyecto lo resuelve todo, pero también hay que conceptualizar en relación con eso y en cómo trabajas y te insertas con los demás. Entonces esa vinculación se ha ido ampliándose. Yo creo que ha habido una conciencia, en la UAM siempre ha habido la conciencia sobre la relevancia a la atención de la problemática social, esa vinculación con... pues en diferentes unidades trabajaban como el objeto de transformación o el campo de estudio, y lógicamente había esa responsabilidad que se les inculca a los egresados de poder responder siempre a las necesidades del país, que está conceptado así. Creo que ha vuelto a resurgir esa necesidad de revalorar, sobre todo a 50 años de existencia de la universidad, pues esos aspectos que siguen siendo los que de alguna manera nos posicionaban, nos daban un valor agregado a las instituciones que había cuando en su origen se formó, ¿no? Como dices, a 50 años de la fundación de la UAM, el papel de las y los diseñadores desde la producción de conocimiento, generación de conocimiento, es decir, desde la investigación, ¿cómo lo ves ante la sociedad? ¿Es reconocido el trabajo de la investigación en diseño o todavía hay grandes retos ahí? Sí, yo creo que aquí hay dos aspectos que han jugado a favor y en contra de esto, ¿no? Una primera parte, porque siempre se tiende a pensar que el problema es que hay poca difusión o divulgación del trabajo que se realiza y que por lo tanto el reconocimiento del académico como investigador
pues no se da porque falta eso. Pero en realidad no es así como funciona en el medio académico. El reconocimiento se da precisamente por la vinculación que tienes con otros y porque influyes en los demás y para ellos es valioso, o lo que tú dices puede hacer una diferencia, o porque el tipo de temáticas en las que te has metido pues son de relevancia para alguien. Entonces hemos tenido investigadores de gran relevancia en cuestiones de agua, en cuestiones de diferentes cosas, sobre todo en la cuestión urbana, por ejemplo, en el departamento y en la división, que sí son punto de referencia. Algunos investigadores que tienen facilidad a lo mejor de comunicación y más vínculo, pero que son referencia. Tenemos mucha gente en cuestiones en otras divisiones, también en sus propios campos, que son reconocidos, pero es porque se genera esa vinculación y ese movimiento, tanto con la sociedad como con los propios académicos. Siento que nosotros tenemos la problemática de no tener un énfasis especial tanto en la valoración del trabajo académico que la universidad tiene en sus propios tabuladores, así como en la propia división, en la elección de temáticas como libre decisión, que es lo que se investiga. En realidad no hay una justificación necesaria sobre la relevancia o el impacto que eso tiene. Y va en relación directa. No tiene impacto, no tiene interés para la sociedad, no tiene interés para los académicos de otras instituciones. Y claro, hay menos compromiso, menos exigencia, pero se vuelve un círculo vicioso que creo que ha generado un confort, digamos, un estado de confort en el cual de repente es difícil romper o mover, ¿no? Última pregunta, Luis. Sí. Ante este escenario que nos permite reconocer, ¿cuál es la perspectiva a corto plazo que ves para la investigación y diseño? Mira, la perspectiva a corto plazo, yo sí creo que hay que fomentar el trabajo colectivo. La posibilidad tanto de validar lo que efectivamente hacemos en términos de relevancia como de impacto, como de calidad de los resultados que tenemos, es cuando trabajamos con los demás y podemos confrontarlos. Más allá de una evaluación o no que se pueda hacer, es el poderte comparar, el poderte exhibir o proponer a tus colegas lo que tú estás haciendo. Esa es una primera cosa que creo que se está trabajando en la universidad ahora con lo de las áreas académicas y que creo que va a ser fundamental. La otra es, pues cada vez más, también fomentar redes y vinculación con fuera. Yo pienso que entre más tengamos ese contacto con los demás, menos confortables estamos y más exigentes nos volvemos nosotros mismos. Lo que pasa es que eso implica también tanto una exigencia en lo personal como a los demás y tiene que haber acuerdos. Entonces yo sí espero que en los próximos años lleguemos a acuerdos, lleguemos a tomar decisiones de qué cosas queremos que tenga como impacto en nuestras propias áreas, nuestras propias investigaciones, las individuales y las colectivas, pero entendiendo cuál es nuestro papel y nuestro valor como académicos ante la sociedad, como investigadores ante la sociedad. Ok, muchas gracias Luis Soto, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias. El diseño no existe sin investigación. Segunda temporada del podcast de los posgrados en diseño. Fue producida por la Coordinación Divisional de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. La edición estuvo a cargo de Martín Flores. La imagen gráfica fue desarrollada por Carolina López. El desarrollo web es de Galilea Loreto. La música fue generada en la plataforma Soundtrap por Itzel Alba. La gestión de las redes sociales es de Jessica Álvarez. Las entrevistas las realizaron Alejandro Ramírez, Blanca López, Pablo Elías y Francisco de la Torre. Posgrados en Diseño, el podcast.